Se tiene el objetivo de determinar la derivada de funciones trigonométricas directas. Derivadas de las funciones trigonométricas directas. La derivada del seno de u va a ser igual al coseno de u por la derivada de u. La derivada del coseno con respecto a u va a ser igual a menos el seno de u por la derivada de u. La derivada de la tangente con respecto a u es igual a secante al cuadrado de u por la derivada de ese argumento que es u. Derivada de la cotangente de u es igual a la menos cosecante al cuadrado de u por la derivada de u. La derivada de la función de secante de u es igual a la secante de u por la tangente de u por la derivada de u con respecto a x. La derivada de la cosecante de u es igual a menos cosecante de u por cotangente de u por la derivada de u con respecto a x. Algunas de las identidades trigonométricas. La tangente de x es igual al seno de x entre el coseno de x. La cotangente de x es igual al coseno de x entre seno de x. Secante de x es igual a 1 entre coseno de x. Cosecante de x es igual a 1 entre seno de x. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Otra de las identidades, secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x es igual a 1. Si se quiere conocer tangente cuadrado de x, se despeja quedando que la tangente cuadrado de x es igual a la secante cuadrado de x menos 1. La identidad coseno cuadrado de x menos cotangente cuadrado de x es igual a 1. Si se quiere conocer el valor de la cotangente cuadrado de x, se despeja obteniéndose que la cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x menos 1. Se tienen algunos ejemplos de la derivada de funciones trigonométricas directas. Hallar la derivada de la función f de x es igual a x al cubo por el seno de x. Se observa que es el producto de dos funciones, una algebraica y una trigonométrica. Para ello es necesario aplicar la regla del producto, lo cual establece lo siguiente. La primera función sin derivar, que es x al cubo, por la derivada de la segunda función, que es seno de x, más esa función seno de x sin derivar por la derivada de la primera función, que es x al cubo. Al derivar quedaría lo siguiente. Esa función con respecto a x derivada es igual a x al cubo por la derivada del seno de x es coseno de x, más seno de x que multiplica la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a x es igual a x al cubo por el coseno de x más 3x al cuadrado por el seno de x. Se tiene a hallar la derivada de la función y es igual al valor de e elevado a la tangente de x. Es una función exponencial que tiene en su exponente una función trigonométrica. La derivada de la función va a ser igual a la derivada de la función e elevada a la tangente de x, es ella misma, por la derivada de todo su exponente, que en este caso es tangente de x. La derivada de esa función es igual e elevada a la tangente de x por la derivada de la tangente de x es secante al cuadrado de x, quedando entonces que la derivada de la función es igual a la secante al cuadrado de x por e elevada a la tangente de x. Se tiene que hallar la derivada de la función g de x es igual al coseno de x al cuadrado más 1. Es necesario recordar que la derivada del coseno de u es igual a menos el seno de u por la derivada de u con respecto a x. Para este caso, la función g de x es igual al coseno de x al cuadrado más 1. U vendría siendo x al cuadrado más 1. Por lo tanto, al derivar, la función quedaría menos el seno de x al cuadrado más 1 por la derivada de ese argumento, que es x al cuadrado más 1.
Al derivarlo nos quedaría menos el seno de x al cuadrado más 1 por 2x. Realizando el producto de esas funciones nos queda que la derivada de la función g con respecto a x es igual a menos 2x por el seno de x al cuadrado más 1. Otro de los objetivos es determinar la derivada de funciones trigonométricas inversas. Si u es igual a u de x, es decir, que sea una función diferenciable con respecto a x, entonces se tiene que la derivada de x de el seno a la menos 1 de u es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. La derivada del coseno a la menos 1 de u es igual a menos 1 entre la raíz cuadrada de u menos u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. La derivada de la tangente a la menos 1 de u es igual a 1 entre 1 más u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Asimismo se tiene que la derivada de la secante a la menos 1 de u es igual a 1 entre u que multiplica a la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1 por la derivada de u con respecto a x. La derivada de la cosecante a la menos 1 de u es igual a menos 1 entre u que multiplica a la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Se tiene hallar la derivada de la función y es igual al seno a la menos 1 de x medio. Aplicando lo que establece la derivada de esa función trigonométrica inversa seno a la menos 1, considerando que el valor de u es x medio, se tiene que la derivada de y es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x medio al cuadrado por la derivada de ese argumento que es x medio. La derivada entonces de esa función va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado entre 4 por un medio que corresponde a la derivada de x medio. Ahora bien, la derivada de la función va a ser igual a lo siguiente. Se aplica el producto de esas fracciones, 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado entre 4 por la fracción 1 medio. Y además de eso, se resuelve la diferencia de fracciones que se encuentran dentro del radical. Por lo tanto queda 1 entre 2 que multiplica la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado entre 4. Se aplica por propiedad de radicales la separación, tanto el radical para el numerador como el radical para el denominador, para poder simplificar y llegar a la mínima expresión, quedando entonces que la derivada de la función es igual a 1 entre 2 que multiplica la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado entre la raíz cuadrada de 4. Se sabe que la raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto se simplifica 2 entre 2 y queda como mínima expresión la derivada de y es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado.